Buenas tardes. Bueno, Dice el presidente Mujica, civilización sin gobernanza. Justamente vamos a ver acá un caso de gobernanza de la nueva integración. Efectivamente, la integración no es un proceso espontáneo y en la medida en que sea un proceso espontáneo, muchas veces requiere de una gobernanza, de algo que implica soluciones cooperativas. No surge de la nada y puede terminar mal perfectamente. En realidad la idea de este panel es otra, no es el problema de si puede terminar mal o bien la integración, sino poner 4 personas que tienen en común ser hacedores de política, que están al frente de toma de decisiones en sus propios países. Y sin embargo se ven enfrentados a problemas en que la integración, con toda la ambigüedad que pueda tener esta palabra, los invade de alguna manera. Entonces el ejercicio del panel es el siguiente. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ellos, una pregunta que de algún modo sugiere el problema de integración en que se ven enfrentados y quiero que en 5 minutos, lo cual es bastante heroico, me diga en breve ¿qué experiencia o cómo ve eso? Puede ser positiva, puede ser negativa. Quiero comenzar por el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Argentina, Lino Barañao. Y un poco la historia es así. Argentina, Brasil, 2 países que tienen un potencial increíble agroindustrial, bioeconomía. Argentina ha despegado últimamente con enormes inversiones en innovación, en ciencia y tecnología. ¿Es posible plantear realmente a escala regional entre Argentina y Brasil, digamos que Uruguay y Paraguay también, que comparten también muchos de estos sectores productivos? ¿Es posible hacer un plan conjunto de ciencia y tecnología en que haya ventajas de especialización, en que uno de los países se especialice en uno de los sectores y el otro en otro y entonces en conjunto puedan tener mayores resultados que luego puedan compartir? ¿Es posible gobernar un proceso de esos? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿O es utópico? Por favor, ministro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quería empezar por algo más básico, porque soy ministro de Ciencia y vengo de la biología. Y el tema de integración tiene un problema central, un problema biológico, es antinatural. Voy a explicar por qué. Nuestro cerebro no cambió en 150.000 años y nuestros instintos básicos en 1,5 millones. Nuestro cerebro se desarrolló por una realidad muy distinta. Y de hecho, hay un número que determinó un investigador escocés que se llama Robin Dunbar, que es el número de Dunbar, que dice con cuántas personas nos podemos relacionar los humanos. Y guarda una relación con el tamaño de nuestro cerebro comparado con otros primates. Ese número es entre 150 y 200. Ese es el tamaño de las tribus promedio, el que tuvieron históricamente, tamaño que tienen las tribus en Siberia actualmente y que luego fueron reunidas. Y es también el número promedio de amigos que uno tiene en Facebook. ¿Y esto por qué? Porque no somos capaces de acordarnos más caras que esas, recordar más nombres. De hecho, piensen ustedes que acá debe haber más de 500 personas. Eso equivale a unas 4 tribus, más o menos, originales. Acá hay más gente de la que el hombre de las cavernas hubiera visto en toda su vida. Esto es un primer problema. El segundo problema es que nuestro cerebro está preparado para distinguir rápidamente si el que viene es amigo o enemigo. Esta es la teoría del cerebro maquiavélico. Entonces, tratamos de identificarlo y tratamos de diferenciarnos de ese otro. Y esto puede ser por el color de la camiseta de fútbol, la ideología política, religiosa, el dialecto o el gusto musical. Entonces, naturalmente, nuestra tendencia es a formar grupos pequeños en los que nos sentimos confortables. Todo esfuerzo por lograr una supertribu, algo más grande, es un efecto civilizatorio. De hecho, estamos recién acostumbrándonos a vivir en ciudades. Este entorno, que nos parece lo que existió siempre, es algo muy reciente. Entonces, hay que tener eso en cuenta para poder superar los distintos obstáculos. Usted hablaba de la relación entre Brasil y Argentina. Uno primero tiene que adentro lograr que los biólogos, los físicos, los químicos se entiendan entre ellos para lograr un sistema homogéneo. Pero la ventaja que tiene la ciencia es que los científicos de todos los países pertenecen a una tribu internacional. Sí.
un científico argentino se entiende mejor con un científico chino que con su vecino del otro lado del pasillo, porque tenemos valores comunes, curiosidad, una serie de factores que nos hacen identificar. Y esto es lo que permite elaborar la base de una nueva integración. Yo creo que lo que necesita es una nueva logia. Cuando empezamos a independizarnos aquí en América Latina, había unos pocos que se habían formado en Londres y tenían acceso a otras ideas que tenían esta idea de integración. Pero desafortunadamente triunfó la lógica de los puertos y terminamos con países separados. Yo creo que los científicos, los profesionales de la tecnología pueden ser la nueva logia. Esto va a llevar generaciones, pero pueden ser la base de un nuevo entendimiento. Y de hecho, hay mucha más interacción entre los científicos de Argentina y Brasil, yendo al punto, que las interacciones políticas que hay entre los países. A pesar de los cambios de gobierno, la interacción fue siempre muy fuerte. De hecho, hace unos años la revista Nature publicó un trabajo que mostraba que la cooperación científica entre Brasil y Argentina era más fuerte que entre Canadá y Estados Unidos o entre Noruega y Suecia. El desafío es construir sobre esa base, de abajo hacia arriba, un entendimiento hacia los otros niveles. Esto exige tiempo y exige justamente ir introduciendo una base racional a las relaciones e introducir esto que se llama diplomacia científica, que es la manera de lograr superar intereses más egoístas en pos de una integración que, como planteó antes el expresidente Mujica, es imprescindible para negociar en esta economía globalizada. Muchas gracias, ministro. Y me recuerdo un caso de Rutherford, creo que había estudiado Kapitsa, era un ruso que estudió en Cambridge y cuando más o menos Stalin lo secuestró, Rutherford le envió todos los equipos a la Unión Soviética en aquel entonces y fue parte de la creación de la industria eléctrica. O sea, esa diplomacia científica, podría ser interesante un taller, digamos, sobre la base de creación de esas confianza entre los científicos que se pueda transmitir un poco a los políticos y quizás a los empresarios también. Quiero pasar ahora al señor Sergio Galileo Con, que es en realidad un viejo amigo de equipos técnicos del INTAL. Él es el viceministro de Obras Públicas de Chile y tiene, digamos, una de sus tareas es los grandes avances que se han hecho en la integración física entre Argentina y Chile. Y entonces, aquí la pregunta es quizás un poco, por lo menos para mí, más natural. Estamos ante el tema de la integración física, pero uno se pregunta siempre cuál es la gobernanza de ese proceso ante recursos limitados para poder lograr que en un país se entienda que, por ejemplo, la integración física en el largo plazo tiene ganancias para el propio país. Bueno, muchísimas gracias por lo de viejo amigo. Sí. Enfatizando. Oigo hablar de usted hace mucho. Sección. La integración territorial forma parte del desafío primigenio. Los padres fundadores, Felipe Herrera, los padres fundadores de INTAL, Gustavo Lago, mis maestros, Enrique Iglesias, Raúl Previch, hablaron en el lenguaje de la integración física, no solo en el lenguaje de la integración comercial o la integración en el mundo, sino la integración física. Incluso durante muchos años, mis primeras lecciones, me acuerdo, en CEPAL, con precisamente Enrique Iglesias y Raúl Previch, ellos insistían mucho en el concepto del desarrollo interior de América Latina. Nosotros no teníamos que desarrollar solo un desarrollo de nuestros bordes costeros, teníamos que mirar hacia adentro. Las épocas maravillosas de Juscelino Kubitschek y el planteamiento brasileiro de la conquista del espacio interior, ¿no? Grandes pensadores, grandes hacedores, grandes líderes políticos también, que se plantearon ni más ni menos ciertos conceptos de integración física que están a la base de los esfuerzos que ha hecho IRSA. Y acá está Pablo y la gente que coordina hoy día los esfuerzos, hoy día en COSIPLAN, esta comisión de los países de América del Sur, que están haciendo esfuerzos y que hemos definido 10 ejes fundamentales de desarrollo, más bien ejes transversales y no solo longitudinales, que comprometen a los 10 países. Yo creo que quizás el terreno en el cual las declaraciones de los presidentes de América del Sur son más precisas, son más comunes, es este campo. Por tanto, el sentido de la integración física es un sentido no menor
en el esfuerzo más grande de la integración cultural a la que hacía referencia con tanta brillantez el presidente Mujica. Y es probable que nuestros liderazgos políticos más relevantes en la América del Sur entiendan también, tengan una mirada de largo aliento en estas materias y sean dignos sucesores de los presidentes antes expuestos. Sin embargo, esto requiere esfuerzos muy tremendos en varias líneas. Todavía tenemos mucho pendiente en el esfuerzo propiamente político que señalaba el presidente Mujica, espero próximo Nobel de la Paz, entre nosotros. El presidente Mujica señalaba con la sencillez, austeridad que le conocemos, un aspecto fundamental. Si no levantamos las miradas los políticos, y yo hablo como político y como técnico, entonces estamos al fracaso, no hay respaldo posible. Hacemos vida social, academia menor, encuentros brillantes pero insuficientes estructuralmente. También tenemos que avanzar mucho en nuestros proyectos. Nosotros tenemos un mapa muy bueno de América del Sur integrada, corredores viales, corredores fluviales, corredores ferroviarios, etc. Pero eso, ¿cómo avanza eso? Y de repente llegará el punto en que avanza eso y otras no avanzan, que son muchos obstáculos burocráticos y administrativos que tenemos en nuestra región. Nuestros aeropuertos son los lugares donde siempre hay 12 lugares por donde pasar y solo 2 que funcionan. Eso es muy latinoamericano. Necesitamos mejorar los niveles de servicio. Todavía pasar de una frontera a otra, las fronteras son barreras, no son espacios de integración y por lo tanto control integrado, aduanas integradas, sistemas fitosanitarios integrados, no son materias menores y son materias en las que tenemos que avanzar. Probablemente hay que entender además la integración desde el punto de vista de cada uno de nuestros países como un esfuerzo muy grande de integración interna. El proyecto favorito, el proyecto principal que nosotros tenemos en Chile, que yo llevo a cabo, es hacer 15.000 kilómetros de pavimento y camino básico al interior del país. Porque no basta que nosotros estemos integrados al mundo, requerimos integrarnos en nuestros interiores. Y eso es equidad, y eso es avanzar en el camino de superar desigualdad, inclusión social. No son elementos ajenos, no es que los sociólogos nos vengan a explicar a nosotros los ingenieros que es la inclusión. Tenemos que entender que hacer un camino siempre es mejorar la educación, la salud, lograr que la gente se muera con más dificultad y que la esperanza de vida aumente y la calidad de ella. Es necesario e imprescindible entender que estos esfuerzos deben concitar un tipo de alianza público-privada cualitativamente mejor a todo lo que hemos conocido en América Latina. Nosotros en Chile tenemos una experiencia no menor en concesiones de infraestructura que han permitido que hoy día, de los 3.000 millones de dólares que tenemos nosotros de inversión pública directa en materia de infraestructura como ministerio, haya otros 2.000 millones de dólares aportados por el sistema concesionario privado, que es pagado con algún tipo de tasa o peaje por los consumidores. Los consumidores que tienen ingresos están financiando parte importante de los caminos de integración interior al interior de nuestros países. Hay allí una lógica en que se arbitra un mecanismo de redistribución interna que es particularmente interesante. Y por último, estemos atentos al tema de los avances tecnológicos. Yo he mirado con muchísima atención lo que acá se ha señalado. Tenemos mucho que hacer en estos campos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo peajes? Pudiendo haber pórticos electrónicos que tú pasas y suena un chip y tienes una tarjeta para resolver eso. Los peajes son hoy día en nuestras carreteras, en nuestros caminos, son obstáculos viales. ¿Cuánto tenemos que aprender en el terreno de los materiales? Un país como el nuestro, un país Chile, un país minero, en donde los desechos mineros están siendo aprovechados hoy día para hacer muchos de los caminos interiores a los cuales yo he hecho referencia anteriormente. Quiero terminar simplemente con 2 ideas. Hay que ponerle mucho ojo al tema de los denominados por nosotros, los técnicos y especialistas, los beneficiarios de estas políticas. Esto tiene que ser hecho con la gente, no con la gente en general. No es que tengamos que mejorar nuestros sistemas de información, no, tenemos que hacerlo con la gente. Hay mucho de sabiduría al interior de las comunidades. Nosotros hemos observado, sobre todo en las comunidades rurales, mucho de sabiduría por dónde venía el camino, cuándo creció el río, cómo creció el río hace 20 años acá, no, mejor háganlo acá.
Hay muchos elementos que hacen que esto deba tener un protagonismo social muy importante. Y última idea, la más indeseable de todas. Yo he preparado un cuadro. A los 12 años yo estuve en el fin del mundo y volví. A los 12 años yo estaba en mi ciudad natal, Puerto Montt. Para quienes no conocen Puerto Montt, la más bella ciudad del hemisferio Austral. Sí, Puerto Montt es lo de los iracundos, pero ciudad. Entonces, no sé si lo tenemos o lo hemos presentado. Ahí está arriba. Entonces, acá tenemos 55 años de emergencia. Este es el mapa de las catástrofes chilenas. A mí me ha tocado justamente no solo haber superado el fin del mundo a los 12 años de edad, en el terremoto 9.5 más grande que recuerda la humanidad, en Valdivia y Chiloé, el año 1960, 22 de mayo, 3:15 de la tarde, hasta 3:18 con 20 segundos, 3 minutos 20 segundos, el fin del mundo. Sobreviviente, hasta ahora. En el rectángulo hemos puesto las catástrofes que han asolado a Chile el año que yo soy viceministro de Obras Públicas. 7. Las 7 plagas. Nosotros hemos tenido 17 aluviones simultáneos en el desierto donde nunca llueve, o para decirlo en el lenguaje de hoy, donde nunca llovía. Marejadas históricas que han asolado buena parte de toda nuestra larga costa. Incendios inéditos, como el enorme incendio de nuestro gran y querido Valparaíso. Precipitaciones nunca esperadas también en la zona de Antofagasta. Erupción de un volcán, estaba yo tratando de resolver los problemas de Atacama y se decide erupcionar el volcán Villarrica y posteriormente el volcán Calbuco, al lado del lago Yanquihue, muy cerca de Puerto Montt, lugar que estoy acá promoviendo. Y el 16 de septiembre, mientras yo preparaba algunas notas para esta exposición, en la tranquilidad de mi hogar, un 8.4 asoló la zona de Yapel y fue bastante fuerte. También en Santiago llegó incluso acá a Buenos Aires. Tenemos que estar preparados en el ámbito de la infraestructura, porque el cambio climático, los desastres, son elementos muy importantes. La resolución de estos temas, el enfrentamiento a estos temas también, nos pone a prueba a nosotros, los directivos del sector público, los que tenemos responsabilidad política respecto a la ciudadanía. Yo debo decir con mucho orgullo que 1 millón de chilenos abandonó la costa, 1 millón de chilenos, en 23 minutos. Y que los tsunamis que tuvimos, afortunadamente focalizados después del último terremoto, solo llevaron 6 víctimas y 14 víctimas en general. Es decir, se puede hacer y enfrentar muchas de estas cosas con mucha fuerza, pero hay que entender que podemos estar hablando muy bien de infraestructura, pero estar preparados, porque entre otros el cambio climático llegó más bien para hacer estragos y para dificultarnos la tarea, no para facilitarla. Muchas gracias. Gracias. Quiero pasar ahora, después de estas estimulantes ideas del viceministro Galilea, a Giancarlo Ferraz, que es director de planificación del BNDES, me parece. Estuvo un tiempo en CEPAL, que yo trabajé ahí también en aquella época. Y, digamos, la pregunta natural, casi siendo el BNDES una institución de desarrollo, un banco de desarrollo similar al nuestro, la pregunta natural es cómo hace el BNDES para contemplar la dimensión regional. Digamos, en nuestro propio banco, el problema de hacer operaciones a escala regional es un problema. Todos lo sabemos los que estamos en el sector de integración y comercio. ¿Qué hace el BNDES cuando a su vez, por la dimensión misma de Brasil, por la internacionalización de sus empresas, por ejemplo, está obligado a considerar la dimensión regional? ¿Cómo es la gobernanza incluso dentro de la misma institución para que esa dimensión tenga un peso? Primeiro que temos que reconhecer que a integração, antes disso, eu estava querendo falar em português,
Parte da integração. Porque a integração começa pelas pessoas e começa pela linguagem. Eu não sei, aí nós tínhamos um problema com Gale, que a intérprete talvez tivesse dificuldade de falar, de fazer a tradução para o inglês. Mas eu estou... O que vocês acham? Vocês acham que eu devo falar em português ou portunhol? Bien, bien. Eu estou tomando que vocês estão escolhendo português, né? E aí, talvez, maybe I can summarize if the interpreters can. A tarefa a missão de financiar a integração, certamente o BID, a CAF, elas têm um papel importante. Porém, o BNDES, ele também joga um papel nessa dimensão, e principalmente associado às competências das empresas brasileiras e dos interesses de países. O que eu vou colocar aqui para vocês, eu tinha preparado uma coisa completamente diferente, mas o que eu vou colocar, você guiando a nossa fala nessa direção, vocês vão ficar surpreendidos pelo que eu vou dizer. O BNDES, em serviço, eu vou só tomar os serviços de engenharia, portanto, o financiamento não a exportação de bens de capital, mas a serviços de engenharia, que são, em geral, licitações que são feitas em cada país e convidam empresas, e essas empresas se colocam. No período 2007-2014, menos de 5% dos desembolsos do BNDES eles foram orientados para a exportação de serviços de engenharia. Entre eles, eu acho que a gente tem uma participação importante. São hidrelétricas no Caribe, na República Dominicana, portos em Cuba, metrô em Caracas, hidrelétricas, obras no Peru, o trem subterrâneo, a mais recente, esse trem subterrâneo aqui de Sarmiento, que eu acho que vai fazer bem um pouco a essa cidade, né? Então, são obras onde o BNDES assina um contrato com o país, nós financiamos em reais a aquisição de bens no Brasil, que uma empresa, então, exporta, faz a obra, tem os gastos locais que nós não financiamos, e depois o país assume a dívida em dólares. Muito bem. Bem, o que vocês acham? Vocês acham que isso é importante? Sim, não? Mais ou menos? Parece. A gente deveria fazer mais? Sim, muito mais. Muito mais? O BNDES hoje, está sofrendo está passando por uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso, na Câmara dos Deputados. Uma das razões é uma comissão parlamentar de inquérito onde se tenta apurar irregularidades nos negócios que o BNDES faz. Isso vem no marco das coisas que estão acontecendo no país. Há uma crítica feroz ao BNDES financiar o Porto Mariel em Cuba. Há uma crítica feroz ao BNDES financiar o metrô de Caracas. Há uma crítica feroz ao BNDES financiar obras na Argentina. O que vocês acham disso? A desconfiança dos brasileiros com relação à instituição nossa, por mais que a gente prove que não há irregularidades, tribunais de conta analisaram todas as contas 2 vezes, 3 vezes, não encontraram indício de irregularidades, e assim mesmo, assim, por que financiar Porto Mariel e não financiar portos no Brasil? Por que financiar
o Sarmento e não financiar metrôs. 5%. Todos os portos, todos os metrôs são financiados, no Brasil, são financiados pelo BNDES. É algo insano, absolutamente insano. Então, aqui, por acaso, eu estou em outro país, tendo a oportunidade de contar para vocês o inferno astral que a minha instituição está atravessando, financiando infraestruturas. Sobre o que fazer. IRSA foi uma iniciativa importante, mas nós temos que avançar mais. Na linha do infraestrutura, e provavelmente você sabe, Sérgio, muito bem isso, o grande problema que a gente tem é um problema muito concreto. Nos faltam projetos executivos onde os empreendedores, os governos possam estimar riscos, precificar, construir engenharias financeiras adequadas. É tão simples quanto isso. Projetos executivos. Portanto, para avançar, o IRSA tem que avançar mais. Nós temos que chegar e aí fazer escolhas de quais projetos executivos que nós queremos realmente ver e submeter a uma licitação, a uma PPP, a uma concessão, ou que seja. Então, existem dois gargalos com relação ao financiamento da infraestrutura. A desconfiança dos nossos povos com relação à integração. E o outro do ponto de vista técnico, o nosso baixo estoque de projetos executivos que sejam bancários. São dois extremos, mas, enfim, isso é o que eu queria dizer nessa primeira intervenção. Gracias, doctor Carlos. Quiero darle la palabra ahora a... Ya, ok. Gracias, intérprete. Quiero darle la palabra ahora a Gail Mathurin. Ella es la embajadora. Gail Mathurin es la directora de la Oficina de Negociación Comercial de la CARICOM. Esta es una oficina que tiene una larga tradición de negociación comercial. Como todos sabemos también aquí, el CARICOM tiene a su vez una larga historia de tradición de búsqueda de un esquema regional, digamos, en el cual la pequeña dimensión de esas economías pueda ser compensada por un esquema general de funcionamiento. De hecho, existe el objetivo de la Single Market Economy, que es un objetivo sumamente ambicioso que se propuso el CARICOM. Y naturalmente, digamos, este es un caso en el que uno está ante una persona que tiene responsabilidades en ese sentido y que está más próximo de lo que podríamos llamar la integración tradicional, entendida por lo menos en su dimensión comercial. Por lo tanto, digamos, a mí lo que me gustaría es que Gail nos relatara algún caso o alguna situación en la cual pudiéramos aprender lecciones de casos en los cuales la CARICOM se ha visto enfrentada a negociaciones comerciales y cómo se fue gobernando ese proceso, con qué resultados positivos o negativos, que podemos aprender de eso. Hay un punto que me comentaba ella y es que justamente la CARICOM está justamente este año ha implementado, está comenzando a implementar una nueva estrategia de desarrollo del esquema regional y quizás ese sea uno de los temas interesantes que ella nos pueda relatar. Adelante, Gail. Muchas gracias. Es un gran placer estar con ustedes y me gustaría felicitarlos por este aniversario. Intal es una organización que ha trabajado con nosotros en CARICOM durante una cantidad de años. Además, me encanta estar aquí porque es parte de la experiencia de CARICOM, como, digamos, parte del hemisferio. Usted acaba de mencionar el plan estratégico de CARICOM que adoptamos el año pasado hasta el año 1919, desde este año, y lo describimos como la nueva integración del proceso de integración regional, un proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos 30 años. Creo que la experiencia europea nos ha mostrado que es un proceso largo
Y la adopción de este plan estratégico indica que existe la voluntad política de continuar dentro de esta región con este proceso. El plan fue aprobado en CARICOM después de la pérdida de mercados preferenciales, alta deuda. CARICOM es una de las regiones de más alto endeudamiento en todo el mundo. Y además se nos pesa el problema del desempleo y el reconocimiento de la necesidad de transformar nuestras economías para poder sobrevivir en el contexto de estas tecnologías disruptivas, cadenas de valor, y poder desarrollar estas cadenas justamente. El plan se centra en un número de prioridades relativamente pequeño para la región, para la integración de la región, y se centra en problemas ambientales, sociales, donde encuentra desafíos que también enfrenta Sudamérica y nosotros en forma muy real. En las últimas semanas hemos visto tormentas y huracanes devastadores. En un caso, la infraestructura de una isla prácticamente fue totalmente destruida. Las prioridades, no voy a examinarlas todas, pero incluyen la economía de mercado, la estabilidad macroeconómica, reconoce la necesidad de competir y tener impulsores comerciales para hacer la transición, para generar puestos de trabajo. Y acá es donde el uso de las nuevas tecnologías es de particular importancia. La adaptación al clima y la mitigación de desastres, que son realidades con las que vivimos todos los días. Y tenemos que continuar trabajando en ese área. Además, buscar nuevas fuentes de energía, que es algo que también ha sido mencionado en el curso de lo que se dijo hoy en día. Es interesante que algunas de las prioridades en el plan sean la necesidad de reforzar la estructura de gobernanza para poder llegar a nuestros objetivos en forma más eficaz. Y en este contexto, me gustaría recordarles que CARICOM es un grupo de estados soberanos, o sea que básicamente trabajamos sobre la base de consenso. No tenemos una autoridad central como el modelo europeo. Y por lo tanto, en forma voluntaria, acordamos juntar recursos para promover el desarrollo sustentable. Una de las estructuras de gobernanza que son de importancia para mí, en mi propia área, es cómo manejamos nuestras relaciones comerciales externas. Nosotros tenemos una obligación, digamos, dentro de los países del CARICOM, de tener unas políticas externas donde los tratados tienen que aplicarse, digamos, donde son de importancia para todos los países. Eso nos obliga a tener una estrategia común. Sin embargo, todavía trabajamos sobre la base del consenso, es decir, crear consenso entre los miembros del CARICOM sobre todos los temas que negociamos con terceros países, que es un proceso desafiante, les digo, y que implica consultas a nivel técnico sobre una gran gama de temas, como ustedes se podrán imaginar, y que aumentan todos los días. Disciplinas que han sido tocadas, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, que van a ser temas con los que todos vamos a tener que tratar. Y también, como parte de ese proceso, el análisis a nivel político, la participación de nuestros directores, que es muy importante dentro de la estructura de las negociaciones, las corporaciones dentro de los países, porque a nivel técnico a lo mejor nos empantanamos en temas técnicos, pero a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que estar preparados a avanzar las negociaciones. Creo que el presidente de Uruguay habló en forma muy elocuente acerca de la voluntad política que tiene que existir en cuanto al proceso de integración. Pero uno de los desafíos que nosotros encontramos en este momento
en relación con el proceso es cómo incorporar vistas y perspectivas, no solamente desde el sector privado tradicional, sino también de otros sectores de la sociedad civil. En este momento confiamos mucho en los procesos nacionales, los procesos de consulta nacional que aunan, digamos, todos estos puntos de vista. Pero vamos a necesitar, y vamos a tener cada vez mayor presión de la gente de la región para obtener perspectivas regionales de estos grupos, especialmente en cuanto a la agenda del comercio, lo cual cada vez se torna más complejo. Así que uno de los focos, áreas, digamos, de este plan estratégico, es cómo podemos integrar de mejor forma y reforzar las corporaciones en el sector privado nacional en cuanto a la mano de obra, entre los jóvenes y otros socios dentro de la sociedad civil, para asegurar que podamos hacer un aporte significativo a las políticas comerciales y además no solamente a nivel local, sino también a nivel regional. Es ahí donde la parte de la política macroeconómica tiene importancia, también el desarrollo de los recursos humanos y el cambio climático del cual se ha hablado también. Una de las formas de reforzar este tipo de colaboración, no puedo entrar en detalles obviamente acá porque tengo poco tiempo, pero el uso de la nueva tecnología de la información. Ciertamente, promover la participación de los jóvenes en la tecnología de la comunicación, en la que nos interesa obtener los puntos de vista de la sociedad en el tema de la participación. Muchas gracias. Gracias, Gail. La verdad que viendo mis notas acá, veo que hay una hilación que es interesante, digamos, esto es la gobernanza de la nueva integración. Nosotros los que venimos, digamos, que somos economistas, digamos, tenemos una dimensión a veces muy centrada en los problemas exclusivamente del comercio, digamos, y la inversión, y casi que hacemos sinónimo de integración esos fenómenos, con toda la importancia que ya tienen. Sin embargo, veo una hilación en lo siguiente. Uno de los temas que nos citaba la embajadora acá es precisamente el intento de llevar a cabo actividades cooperativas entre dimensiones de la sociedad que no son necesariamente las del comercio y las de la inversión. Sin ese componente, efectivamente, digamos, los procesos de integración pueden ser pasibles a inestabilidades que no tienen manera de ser compensados. Y que es lo mismo que nos decía el viceministro Galilea. Cuando voy a hacer un proyecto de infraestructura, si yo no consulto a las comunidades que están ahí, que él lo dijo muy elocuentemente, tienen la sabiduría muchas veces que tal vez los técnicos que están sentados en Santiago en el Ministerio de Obras Públicas no tienen. Si no hago ese proceso, probablemente voy a encontrar una barrera irresoluble y no voy a poder pasar. Por lo tanto, digamos, lo que hay que entender es la enorme complejidad de estos procesos. Esa gobernanza tiene además muchas dimensiones que no se limitan no solo a lo económico. El presidente Mujica hablaba del aspecto político. Yo interpreto eso como un gran ir adelante por los líderes más altos del país, pero no basta con eso. Hay unas dimensiones intermedias que son bastante invisibles y que muchas veces juegan un papel muy importante. João. Justamente nesse âmbito, eu creio que sem personas moviendo-se, não há integração. Sim. Então, em todas as dimensões, seja no mais alto nível político, seja em nossa conduta, de facilitar que nós outros nos movamos no espaço, é a maneira de promover processos de integração. E aí, tomando um pouco do que Lino dizia, a cumplicidade que há entre os científicos, o exemplo de Europa com o Erasmus, o programa Erasmus, que quase que obriga que cada estudante universitário tenha que passar um período em outro país, esse para mim, se uno pensa bem,
Isso para mim é uma das razões principais, começando com os jovens, que nós já... começando com os jovens, para que tenham o sentido do espaço comum e da variedade e que aproveitem. Então, mover pessoas, facilitar que se movam. Ministro, por favor. Hola. Estamos haciendo una experiencia justamente en ese sentido. Creemos que la solución para muchos de estos problemas de integración está en los selfies, que no son las fotos, sino los centros latinoamericanos de formación interdisciplinaria, selfie con C. ¿Cuál es el concepto? Ya estamos maduros en Latinoamérica o en la región para formar nuestros propios científicos, nuestros profesionales, que tienen que tener una formación distinta de la que adquieren en el exterior, porque tienen que tener dos caras, como el dios Jano. Una que mira hacia afuera, a ser competitivos, integrados en la economía global, y otra mirando hacia adentro, viendo cómo pueden ayudar a los que todavía no tienen esas necesidades mínimas satisfechas. Esto lo estamos financiando con la Corporación Andina de Fomento, es un programa de becas para que jóvenes de distintos países de Latinoamérica vengan a hacer cursos interdisciplinarios, en principio en un centro que estamos inaugurando, va a tener un nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Exactas. La idea es que traigan problemas originales que tengan que ser resueltos desde la interdisciplina. O sea, que no puedan ser resueltos por un biólogo, por un computador o por un ingeniero. Y es la idea de juntar esa arrogancia, esa creatividad, esa tendencia a la tecnología disruptiva que tienen los jóvenes, en particular en la región, con la experiencia que tienen profesores ya más establecidos, que tienen un costo de oportunidad muy grande por ensayar una idea nueva. Y tenemos ya una serie de cursos que hemos hecho, tenemos representantes de 18 países, creo, de la región, con mucha avidez, obviamente países que nunca han tenido esta oportunidad, como Cuba, Ecuador, son los que más participan, pero también tenemos una integración muy balanceada y queremos extender también esto al Caribe. Me parece que esta es la base de las redes de amistades que van a ser, a su vez, el cimiento de esa integración futura. Porque lo que ocurre ahora con nuestros investigadores cuando los mandamos al exterior es que terminan teniendo amigos coreanos, noruegos e ingleses con los que siguen colaborando y no conocen a un colombiano o un brasilero. Entonces, tenemos que empezar a pensar los problemas de la región y resolverlos localmente. Si logramos que alguno de estos problemas de cualquier país de Latinoamérica sea resuelto en otro por una integración de latinoamericanos, esto va a ser un caso de éxito que puede ser propagado. Correcto. Y estamos apostando fuertemente a eso. Embajadora, me parece. Es el centro de la integración. Esto es una experiencia que CARICOM continúa teniendo. Originalmente tuvimos una universidad que capacitó a muchos de los funcionarios que trabajó en el área de integración y también tenía vínculos con funcionarios gubernamentales y la sociedad civil. Nuestra universidad se ha tornado más nacional en el sentido de que se ha dedicado más a sus propios residentes, digamos, que los de otras regiones. Nosotros en la Secretaría nos hemos fijado un proyecto deliberado que es traer estudiantes de un país del CARICOM a otro. Por ejemplo, la semana pasada, un grupo de Antigua y Barbuda fueron a Barbados y se encontraron con personas que manejaban el mercado de Barbados. Y este tipo de trabajo en red ha sido deliberadamente promovido por la Secretaría porque creemos que si nuestros jóvenes no se conocen, la integración regional no puede tener éxito. Bueno, yo creo que lo que el panel saco yo en síntesis, digamos, es que es necesario trabajar una agenda de otros aspectos de la integración, lo cual no estamos diciendo absolutamente nada nuevo. Lo que sí me parece importante es efectivamente diseñar esa agenda, porque aquí con 4 personas hemos encontrado varios problemas en los cuales hay artículos de diario, pero yo no veo acciones, digamos, regionales que se emprendan en esa dirección.
Y son procesos complejos, digamos, me imagino lo que le habrá costado al ministro hacer ese centro acá, digamos, pensarlo en términos de 2 o 3 países le agrega complejidad. Pero esa es la tarea, me parece a mí, y por ese lado hay que avanzar. Me parece que el viceministro quería decirnos algo. Quiero señalar un ejemplo que es parecido a lo que señalaba el ministro, pero nosotros estamos iniciando la construcción de un puente, que es el puente sobre Canal de Chacao, al sur de Chile, que es un puente colgante de 2.750 metros, una obra... ¿Ah? A Chiloé. Hacia Chiloé, sí, para unir continente con Chiloé. Y nosotros postulamos y hicimos un concurso y tenemos un grupo también G12. En este caso el grupo 12 son 12 ingenieros, 4 ingenieras y 8 ingenieros, de los mejores egresados de las escuelas de ingeniería de Chile. Y ellos están haciendo el acompañamiento a todos los expertos internacionales, son los estampillas, digo yo, que están estampillados al experto internacional que es el que está haciendo perforaciones o la construcción en roca que tiene tales y cuales características. Es una obra muy, muy compleja y lo hemos discutido en Cociplan. Nosotros vamos a abrir a partir del próximo año, que va a estar en pleno proceso de construcción, a pasantías para ingenieros de todos los otros países de América del Sur para que estén viendo esa obra, interiorizándose de ella, etcétera, porque hay experiencia. Pero quería hacer solo una referencia política a algo que hemos visto de paso y que nuestro representante de Baradesa ha señalado, que en mi opinión la necesidad de que varios de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que tenemos en América Latina requieren algún tipo de asociatividad público-privada. Y eso requiere definiciones políticas que son muy importantes. Definiciones políticas para que entendamos que los privados pueden ser y deben ser cooperantes reales para superar estos escollos en materia de infraestructura. Y eso supone también que por varias de estas obras de infraestructura la gente tendrá que pagar un peaje. Y que la gente pague un peaje requiere una definición política también, porque ese peaje va a permitir que esa obra se haga y que los proyectos propiamente públicos se hagan en las áreas rurales más apartadas, etc. Pero esto no es fácil, porque se habla a veces con mucho prejuicio respecto al rol de los privados y a veces se hace un populismo fácil respecto a no al peaje. Cada vez que nosotros queremos iniciar una carretera en un lugar, el movimiento no al peaje se instala instantáneamente. Y eso supone que la participación con la ciudadanía no es para hacer lo que esos ciudadanos en particular nos están planteando, sino para generar un tipo de explicación que eso es parte de la responsabilidad social y ciudadana que permite avanzar en los temas de la infraestructura. En fin, tenemos muchos ejemplos sobre eso, pero esta asociación público-privada requiere un manejo y definiciones políticas y también coraje de liderazgo. Nosotros tuvimos hasta hace 1 año y medio un gobierno más bien de orientación de derecha que suponíamos nosotros que iba a desarrollar muy profundamente el mercado de las concesiones. Y sin embargo prácticamente no hizo ninguna concesión, porque frente a la aparición de cualquier movimiento ciudadano que decía no al peaje, hasta ahí llegaba el proyecto. Entonces se requiere valor y curiosamente son los gobiernos más progresistas en la experiencia chilena los que han dado la cara para enfrentar también esta explicación a la ciudadanía respecto a que el que quiera celeste que le cueste. Pero aí, Sérgio, eu creio que está o tema que é central, que está subyacente a lo que dices. La disposición de nuestras sociedades, de cada uno de nosotros, a negociar, es muy baja. Por isso, e isso traz muita desconfiança. Então, o único caminho para avançarmos é ampliar esse espaço de negociar com generosidade, mas também com muita firmeza. Es que firmeza y negociación se complementan. Sí. Uno no hace participación, insisto, para hacer lo que ciudadanos de pequeñas comunidades quieren hacer. En muchos lugares hay que explicar y en algunos lugares hay que tomar ciertas definiciones políticas en las cuales está el interés global por sobre el interés de comunidades particulares. Es un tema delicado, pero como tal tiene que ser enfrentado. E passear muito por nossos países.
Bueno. intercambiar de verdad. Cerramos este panel, les agradecemos mucho las ricas intervenciones que ha habido acá.